¿Te has preguntado qué pasaría si Deadpool y Wolverine se unieran para salvar el multiverso? Bueno, yo también. Todo comienza con Deadpool dándole una paliza a un ejército con el cadáver de Wolverine, mientras hace su dramático baile. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, es una larga historia. La historia comienza con Deadpool, quien se ha jubilado y ya no quiere seguir trabajando como mercenario. Está celebrando su cumpleaños cuando un pequeño ejército llega para contratarlo, pero lo hacen a la fuerza. El señor Paraños, encargado de una organización de vigilancia que protege la línea del tiempo, le explica a Deadpool que es especial y ha sido escogido para un propósito. Deadpool, con su peculiar sentido del humor, cree que es el Jesús de Marvel. Yo soy el Mesías. El señor Paranos le propone a Deadpool dejar su línea del tiempo para unirse a la más grande que existe. Sin embargo, lo que no le había explicado es que su línea del tiempo se está muriendo y le quedan unos 2000 años antes de extinguirse por completo. Esto sucede cuando un universo pierde a su ser de anclaje, alguien que murió en un acto de sacrificio tan épico que resonó en toda la línea temporal. Logan. El señor Paranos tiene la tarea de supervisar su universo, pero no tiene tiempo para verlo morir por causas naturales, así que planea acelerar su muerte con una máquina llamada Destripatiempo. Este aparato dará a su universo un fin rápido y compasivo, pero necesita unas 72 horas para funcionar. Deadpool, fiel a su estilo, le mete un golpe en la cara, le roba el dispositivo y se pone en marcha para encontrar a Wolverine. Esto nos lleva de vuelta al inicio, con la profanación del cuerpo sagrado de Wolverine. Uno tras otro, Deadpool consigue diferentes versiones de Wolverine hasta que encuentra al Wolverine perfecto, un borracho que acabó con todos sus amigos. Volarse la barda y traerme al peor Wolverine. El señor Paranos intenta acabar rápido su supervisión sin la autorización de sus superiores, así que envía a Deadpool y Wolverine a una prisión llamada El Vacío ya que Deadpool solicita hablar con su gerente. Wolverine, enojado con Deadpool por meterlo en este lío, intenta darle una paliza y, si no lo mata, al menos cortarle la cabeza. ¿Qué te he hecho encabronar? La llegada de uno de los Cuatro Fantásticos y el ejército de Cassandra Nova, la hermana de Charles Xavier, interrumpe su pelea. Cassandra Nova se pone feliz, no por haber atrapado a Johnny, sino porque es la primera vez que un Wolverine aparece en el vacío. En cambio, Deadpool no es nada especial, ya que hay muchísimos allí, parece que siempre la cagan. Deadpool le cuenta a Cassandra todo lo que Johnny dijo sobre ella, y ella lo desintegra en respuesta. Wolverine y Deadpool intentan desafiarla, pero solo logran despertar a su bestia hambrienta, lo que los obliga a improvisar para escapar. El nuevo plan es buscar al equipo que Johnny mencionó antes de morir para ver si conocen alguna forma de escapar del vacío. Y aquí viene una de las mejores escenas de esta película, su encuentro con su feo y lindo cachorro. Sin embargo, la escena se arruina cuando aparece otro Deadpool, el dueño del perro. Para que Deadpool le devuelva a su perro, le presta un auto y le da la ubicación de los otros. Todo iba bien hasta que Deadpool menciona que, si reparan su mundo, lo primero que hará es, lo que sea. Wolverine se enoja, ya que Deadpool le había dicho que la agencia podía reparar su mundo, pero ahora dice que solo fue un deseo sin fundamento porque lo necesitaba. Finalmente, encuentran al equipo y los llevan a su guarida. La gran Elektra hace su entrada en una de las escenas más épicas, acompañada por el mismísimo Blade, el chico de la carta y la hija hipotética de Wolverine. Este grupo ha estado esperando una buena oportunidad para morir con honor, y ya que ellos lograron entrar en la guarida de Cassandra Nova y salir vivos, tal vez, con un pequeño ejército, logren derrotarla. Así que todos se dirigen a una de las batallas más épicas. El plan es entretener al ejército de Cassandra hasta que Wolverine y Deadpool logren derrotarla, ya que si le ponen el casco del grandote, bloquearán su telequinesis. Wolverine y Deadpool logran entrar y, mientras Cassandra navega por la mente de Logan, el paquete llega a tiempo y Deadpool se lo coloca, bloqueando sus poderes. Mientras negocian con Cassandra, un soldado enviado por el señor Paraños le dispara a Cassandra, pero Wolverine lo noquea. Ahora tendrán que confiar en Cassandra y quitarle el casco para que pueda sanarse. Al salvarla, Cassandra les abre las puertas por 4 segundos antes de que la bestia sea liberada. Cassandra interroga al infiltrado mientras Logan y Deadpool hablan con el señor Paraños. Cassandra, por su parte, va a por el Destripatiempo para convertirse en una diosa y acabar con todas las líneas temporales.
Para mantener ocupados a Wolverine y Logan, Cassandra Nova llama a todos los Deadpools para entretenerlos. La hora ha llegado, Wolverine se pone su máscara para lo mejor, un enfrentamiento contra cientos de Deadpools. Lo que no contaban es que estos Deadpools sí se regeneran, pero llega Mr. Bola a salvar el día. Los Deadpools se entretienen con Fidel, ya que es una leyenda en el mundo de los Deadpools. Cassandra Nova llega al destripatiempo y se apodera de él. Para detenerlo, hay que hacer un cortocircuito. Lo malo es que está compuesto por dos suministros de materia y antimateria, por lo que quien haga el puente será aniquilado. Wolverine acepta ser voluntario, pero Deadpool lo engaña, entra y cierra la puerta. Sin embargo, al momento de hacer el cortocircuito, no alcanza a hacerlo solo, por lo que Wolverine llega a tiempo, destruyendo la máquina por completo y acaba con Cassandra de una vez por todas. La gerente llega para detener al señor Paraños, pero él afirma que no hizo nada, que todo fue causado por Cassandra Nova, y que estos dos grandes héroes vinieron y se sacrificaron. Pero no contaban con que ellos sobrevivieran, así que cuentan todo, incluyendo cómo el señor Paraños quería adelantar la aniquilación del universo. Gracias a lo que hicieron Deadpool y Wolverine, su universo comenzó a regenerarse por alguna razón desconocida, así que, por ahora, todo fue un éxito. Si te gusta mi contenido, te invito a ver 300 Espartanos, donde conocerás más sobre la caída de Leónidas. Sabrá un poco más sobre Grecia y cómo quedó sumida en la oscuridad. Una resistencia de 300 espartanos contra el ejército persa. Y cómo comenzó todo, hace 10 años, donde la guerra comenzó con el intento del rey Darío de conquistar Atenas, oponiéndose a Temístocles, quien lideró una resistencia sorprendente. Pero esto no es todo. También encontrarás una de las historias más destacadas, Espartaco, Sangre y Arena. Conocerás un poco más sobre la historia de Roma y cómo un hombre, motivado por el aliento de su esposa, quien fue arrancada de sus brazos, logra acabar con su amo y salir victorioso. Espartaco tendrá la dura tarea de guiar un ejército contra Roma, enfrentándose así a su mayor oponente, Marco Craso. Una batalla épica que tienes que ver. El hombre que querías, ¡Espartaco! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Queremos saber qué opinas. Hasta la próxima.